el resultado tácito o la manipulación del fenómeno se va a dar por sí sola, pero sí hay que aprender a hacer ese planteamiento. Bueno, pues nosotros acá en la compañía, en CEPIA, en Servicios Profesionales de Ingeniería Acústica y Audio, les preparamos un poquito acá de información. Ahí está. Sí. Bien, entonces de información sobre esta parte del diseño de recintos acústicos. Decía en un principio que nos vamos a basar justamente en un sistema de comunicaciones. ¿Va? ¿Cuáles son las tres partes básicas de un sistema de comunicaciones? Exacto. Bueno, el mensaje va implícito. Ajá. Exactamente. Transmisor, receptor y el medio, ¿no? Que es el canal. El transmisor es el que va a emitir el mensaje, el receptor va a recibir esa información y el canal es por donde va, o el medio es por donde va a fluir ese mensaje. ¿Qué hacemos nosotros en los recintos acústicos? Tratar el canal. La parte de transmisión y recepción, eso lo podemos ver como procesamiento de señales, pero la parte del canal es lo que nos incumbe a nosotros en el diseño acústico de espacios arquitectónicos. Hay una parte que sí hay que tener una separación o ver una división muy marcada, que es la parte de qué es acústica y qué es audio, ¿sale? La parte de acústica es física, ¿sale? Si lo quieren ver así, es literal, es una onda mecánica y obviamente va a estar bajo esas leyes, ¿no? La parte del audio son señales eléctricas, ya es esa transducción de esa parte mecánica o de ese movimiento ondulatorio en el aire a través de estas cosas que se llaman transductores, ¿va? Entonces sí hay que tener esa parte muy muy consciente, no hay que mezclarlas, ¿sale? Sí van a trabajar en conjunto, pero muchos principios van a ser completamente distintos, ¿sale? Bueno, ahí decimos, ¿no? ¿Qué lo va a unir a las telecom? Justamente pues es el audio. Ahora, pues vamos a hablar un poquito de fundamentos de acústica. Ya esos diagramitas yo creo que ya los deben de conocer. Lo que tenemos ahí es un émbolo que está aquí en esta parte, que está como T blanca, y aquí hay un tubito que tiene un montón de partículas de aire estáticas, ¿sale? Y eso es lo que obedece a la creación del sonido, ¿sale? Acuérdense que el sonido es una perturbación, ¿sale? ¿Qué es una perturbación? El sacar a un cuerpo, a una partícula de su estado original, ¿no? Las partículas estaban en reposo y ahora están en movimiento. Nótese que no chocan, ¿sale? No hay una colisión entre ellas. Otra parte importante también es hacer notar que la energía que se va a generar por esas ondas no va a transmitir materia, simplemente transmite energía. Eso es bien importante, ¿sale? Entonces ya que recordamos esta parte de la perturbación, ¿para quiénes vamos a diseñar? Pues para seres humanos. Entonces sí tenemos que tener bien claro las bases de la psicoacústica, sobre todo el umbral audible, el ancho de banda, para nosotros poder hacer esos análisis de esos recintos y saber qué bandas de octava atacar o qué es lo que está generando el problema. Si no me falla la memoria, ahorita podemos hacer unos ejemplos aquí en el auditorio para más o menos darnos cuenta qué efectos existen. Pero simplemente notar que aquí lo que vamos a tener que generar, o en cualquier recinto, es sanar ese canal. ¿Cómo lo vamos a sanar? Garantizando una correcta inteligibilidad de las señales. Ahí vamos a tener dos puntos que vamos a hablar más adelante, que es la parte del acondicionamiento acústico y la parte del aislamiento acústico. Allá afuera se van a encontrar con muchas referencias o confusiones que tiene la gente, que les van a pedir acondicionamiento para quitar ruido, ¿no? Entonces allí hay un gran detalle. Sí hay un factor ahí importante de reducción de ruido por reverberación, o sea, ahí sí es importante, es mínimo, pero existe.
y también ahí tener consideraciones más, más a fondo, ¿sale? Pues aquí se puede ver, ¿no?, en nuestra escala logarítmica de presión sonora, justo aquí hay una función de transferencia, ¿sale? Entonces, para que empiecen a relacionar toda esa parte, ¿va? Ahora, pues curvas isofónicas, pues ya sabemos que es el modelo ya de cómo el ser humano empieza a percibir ese sonido partiendo de la curva de 0 decibeles, que va referida a 20 micropascales, que es la sensibilidad del oído, ¿no? Sensibilidad, tradúzcanlo como el punto mínimo que necesita el tímpano para generar una sensación audible, ¿sale? Si ese concepto lo transfiero a transductores, en caso del micrófono, ¿cuál va a ser la sensibilidad del micrófono? ¿Cuál va a ser? A generar esa corriente o ese voltaje, ¿no? Dependiendo del principio de transducción. Entonces, siempre véanlo así, ¿no? Hace poco teníamos una calibración en un estudio que diseñamos por ahí del año pasado con un productor ahí ya renombrado. Y justamente lo que estaba mal en su sistema de monitor era la sensibilidad, pero venía desde toda la cadena de proceso. O sea que realmente por ejemplo, si él mezclaba en 18 dB de escala, de full scale, en su parte de procesamiento se veía menos 24. Entonces por ahí había algunas pérdidas y justamente son detalles de acoplamiento, el cómo está configurada la valla de parcheo, impedancias, el cómo se están trabajando las líneas, el tipo de conector que se está empleando, etcétera. Entonces todo sí tiene que ser como un match, ¿no? Y justamente todo esto nos lleva a la parte de que la señal que tiene que llegar al transductor, en este caso a las bocinas, para la sensibilidad de ese equipo debe de ser la adecuada o la nominal para que se desempeñen de una manera correcta, ¿sale? Bueno, me regresé. Sale, pues ahora sí, la ecuación general de onda, ¿va? La ecuación general de onda, pues yo siempre se las explico como si fuera una especie de curve, donde van a tener el apellido paterno, materno, nombre, lo que sea, pero se va a llamar amplitud pico para hacer análisis de amplitud y justamente generar esa dinámica o famosa dinámica de la señal que van a tener en las señales de audio. Y acá pues va a ser pues nuestro nivel de presión sonora, si lo quiero modelar a través de esta ecuación. Vamos a tener también otra parte importante que es el análisis de frecuencia, que viene de la velocidad angular. Y si nos metemos todavía más a fondo en el proceso, esa es la parte del inicio del cálculo de torres de repetición, junto pues, con nuestro enemigo número 1, que va a ser la fase. ¿Sale? La fase es la que siempre nos va a estar dando ahí un dolor de cabeza y sí hay que estar siempre cuidando esa parte, ¿no? Si nos vamos un poquito más a la parte eléctrica, estamos hablando que vamos a trabajar señales de corriente alterna o simulaciones de señales de corriente alterna, ¿sale? Y va a haber una parte ahí que se llama impedancia, ¿no? La impedancia, ¿cómo está definida? Resistencia, que es la parte real, más exactamente, ¿no? Que son las reactancias. Entonces, esa parte de reactancia la pueden traducir ustedes como la reacción de esa bobina y ese capacitor a permitir el libre flujo de corriente o limitarla, ¿en función de quién? De la frecuencia, ¿sale? De hecho, hacen varias prácticas ahí de transductores donde a través de la impedancia van determinando la sensibilidad por banda de octava. Entonces van viendo cómo va reaccionando su transductor y eso es bien importante. Ahora, bueno, aquí podemos decir que para que todo el sistema esté entonado, la reactancia inductiva tiene que ser igual a la reactancia capacitiva, ¿no? O sea, de ahí ya se genera su curva de dispersión normal, etcétera, y ya pueden empezar a hacer su diseño de filtros, que también eso vamos a aplicarlo aquí en la parte de aislamiento. Bueno, así en resumen, o a grandes rasgos, el periodo, véanlo como el tiempo que va a tardar la señal en completarse
o en completar un ciclo, ¿no? Acuérdense que el movimiento ondulatorio viene a raíz de un movimiento circular, o sea, literal es la vuelta completa del círculo, no la mitad, no un cuarto, no un octavo, completita, a diferencia de la frecuencia, que la frecuencia va a ser el número de ciclos que se van a generar en un segundo, ¿sale? Ahí sí puedo tener medio ciclo, un cuarto de ciclo, etcétera, pero son cosas completamente diferentes, pero son hermanitas, ¿no? Luego, la longitud de onda. Bueno, ahí velocidad del sonido va relacionada a la longitud de onda, ahorita vamos a ver también esa parte, pero la longitud de onda, véanla como si fuera el cálculo del perímetro de ese círculo, ¿sale? Esa trayectoria lineal o lo que va a abarcar esa cobertura de esa onda mecánica, ¿sale? Eso va a ser la longitud de onda. La longitud de onda también me va a dar un montón de lata, porque justamente es la que va a definir el volumen de mi recinto. Actualmente, creo que ayer tuvieron una plática de audio inmersivo, ¿cierto? ¿Sí vinieron o no? ¿No? ¿Quién se las dio? Los compañeros de Bari, ¿no? Creo que por ahí ando Eric Fragoso. Uno de los problemas que tenemos actualmente en el diseño para Atmos es la sala. O sea, de entrada, la sala tiene que poder reproducir una lambda completa de la frecuencia más baja. Si no la reproduce, vamos a tener ya problemitas. ¿Sale? Se pueden generar onda estacionaria, si está maltratado el recinto vamos a tener por ahí ecos flotantes, sale cancelaciones y pues ahorita les platico también de otros sistemitas que corrigen eso. Supongo que también Eric ya lo hizo, pero para darles una otra perspectiva de cómo lo van a poder aplicar eso en sus cuartos. ¿Va? Bueno, longitud de onda. La fase, la fase sí es un tema. Si regresamos a la definición que viene en los libros, dice que es la diferencial de tiempo de una señal respecto a otra. ¿Y qué pasa si no tienen dos señales? ¿No? Ese es el punto. La fase, visualícenlo como el punto en donde inicia la señal. ¿Sale? Hagan de cuenta que es una carrera de coches y el punto de salida es su cero en el plano cartesiano. Y si empiezo adelantito, pues ya no estoy en el cero. Ya no estoy en fase cero, estoy en fase 2 metros, por decirlo así. Es el caso, por ejemplo, de aquí de los altavoces. Aquí nada más tenemos un par. Bueno, el de allá no sé si esté sonando, ¿no? Pero si este altavoz o tuviéramos aquí una torre de repetición, ustedes percibirían un efecto de fase, porque justamente tienen esas dos señales. Una que se está emitiendo sobre el eje cero y otra que está más adelante. Entonces se va a empezar a escuchar el contenido en frecuencia distinto. Va a haber bandas que van a empezarse a cancelar, otras que se van a empezar a sumar, etcétera. ¿Y eso qué va a afectar? La correcta inteligibilidad del recinto. Entonces sí tienen que ver también ahí la parte de machar el refuerzo electroacústico con su diseño arquitectónico. Sobre todo si llegan a diseñar cosas como auditorios, que son recintos multifuncionales, que no saben si van a ser solo para conferencias, o va a haber de vez en cuando una obra de teatro, o va a haber música en vivo, o va a haber danza. Todos esos requerimientos son importantes. ¿Va? Y bueno, la amplitud va a ser pues la cantidad de energía, ¿no? La variación en mi eje Y. ¿Va? Eso pues, ya integra la ecuación general de onda. Bueno, aquí les puse algunas gráficas ahí para que quede más claro qué es el periodo, cómo vamos a trabajar la frecuencia, si lo quieren trabajar por décadas, por banda de octava, por tercio de octava. El punto es emplear esa herramienta en función del análisis, lo que me haga el análisis más sencillo o para poderlo hacer más preciso. Para eso están las escalas de octava, ¿sale? Bueno, ahí está lo de las décadas, que usualmente esta escala de décadas es lo que ocupan en sus filtros, ¿no? Y ahí en electrónica. La relación entre frecuencia y periodo, acuérdense que son inversos, pero también son ahí, dependen uno del otro. Ahora, esta parte también es importante, la velocidad del sonido, ¿no? Hace ratito hablábamos de lambda.
La velocidad del sonido, bueno, el sonido al ser una onda mecánica va a tener afecciones del medio. No hagan de cuenta que lo mismo es un sistema de control y mi teta I o mi entrada del sistema se llama onda mecánica. ¿Sale? Y voy a tener diversas entradas que van a ser perturbaciones y esas perturbaciones también van a alterar el comportamiento de ese sistema. ¿Cuáles van a ser las perturbaciones que tengo que contemplar dentro de mi recinto? Temperatura y humedad relativa. Eso va a afectar brutalmente mi tiempo de reverberación. No es lo mismo grabar una batería el día de hoy a las 11:29 de la mañana que grabar una batería, la misma batería con el mismo músico mañana a las 11:29. Las condiciones climáticas son completamente diferentes. Los parches se van a empezar a dilatar, la madera va a tender a expandirse, ¿no? El músico puede que llegue con otro ímpetu, ¿sale? Pero lo que tiene que cuidar más o menos el tono de eso, ¿quién es? El recinto. Entonces ahí vamos a empezar a hablar de sistemas de aires acondicionados. El aire acondicionado pues no es para que el talento esté fresquito, ¿no? Es un laboratorio. De hecho, por ahí el ingeniero Roberto Velasco es una de sus grandes frases, que un estudio de grabación es un laboratorio enorme, ¿sale? Y un laboratorio que tiene que tener condiciones climáticas controladas, ¿sale? Entonces, hay muchas sugerencias, muchos diseños. Antes de que entrara la parte de los mini splits o esa parte de ese desarrollo de ese tipo de sistemas de aire acondicionado, se sugería que fueran sistemas de inyección muy lentos, que no rebasaran los 30 decibeles para no afectar mi ruido de fondo, ¿no? Actualmente, chequen hojas de especificaciones de equipos inverters y trabajan hasta menos de 30 dB, ¿no? Incluso inyectores o extractores de aire de marcas como Soler y Palau, por ejemplo, para sistemas de termodinámico, flujo de calor, flujo de aire, que eso lo tienen que también trabajar si se dedican a la parte de control de ruido y vibraciones, a la parte industrial, para sus plantas de luz, etcétera. Generan menos de 30 dB. O sea, están entre 50, 30, 60, dependiendo, ¿no? Al final del día, si lo van a poner en una caseta de una planta de luz, o sea, el radiador va a estar sobre los 120, casi 140 dB. Entonces se va a enmascarar, o sea, no tiene tanta bronca, pero sí va a ayudar a no afectar mi nivel de fuente corregida, ¿sale? Ese va a ser el primer punto. Ahora, si ven aquí, más o menos respecto a la relación que vamos a tener en temperatura, se le añade a la constante de la velocidad del sonido casi un 60%, poquito más, ¿sale? Entonces también esas consideraciones son importantes. Recuerden que el aire es un medio elástico y va a tender a expandirse o a contraerse, ¿va? No sé si hayan estado yendo a hacer prácticas con la Sinfónica, ¿no? Ah, bueno. En mi generación nos sucedió que estábamos, recuerdo todavía en Boca 3, y fuimos a hacer el montaje un domingo en la tarde, y pues era un domingo normal, ¿no? Me acuerdo que era como noviembre, eran estas épocas. Y pues nos lanzamos allá hasta Ecatepec, iba el Inge Susilla, pregúntenle. Calibramos, alineamos el sistema, metimos los procesamientos de delay, etcétera. Se recogió la microfonía, nos fuimos y al otro día teníamos una diferencia de 12 grados hacia abajo. ¿Qué le pasó a la potencia de nuestros amplificadores? Era subirle. ¿Por qué? Porque el aire frío pesa más que el aire caliente. ¿Va? Entonces, todas esas consideraciones las tienen que hacer. O sea, no nada más es como llego y meto una bocina de tantos watts. No, o sea, también es, oye, quiero llegar de acá a acá. Si yo tengo una temperatura estable o templada, estas cosas se van a esforzar menos. Van a durar más, el rendimiento va a ser mejor del amplificador, etcétera, ¿no? Incluso también la cuestión de
de cómo voy a estar yo percibiendo las reflexiones y toda esa de la parte de la propagación del sonido va a cambiar un poquito. Entonces también dentro de los recintos consideren la temperatura y la humedad relativa. ¿Sale? Bueno, longitud de onda, también ya lo vimos. Aquí, esta parte es importante, sobre todo en la parte del diseño del aislamiento. Ustedes escuchan mucho la parte de las cámaras de aire entre muros. Esas cámaras de aire pues llevan un cálculo específico. Si ustedes lo revisan en la bibliografía, en la literatura, es para calcular la frecuencia de resonancia que van a tener entre esos muros. Y es bien importante, es como si estuvieran calculando una frecuencia de corte de un filtro. O sea, le va a ser la frecuencia a la que va a empezar a trabajar ese muro. Y pues no es así como nada más llegar y decir, voy a sacar una sección de la lambda, ¿no? La lógica, ¿cuál sería? Irnos a trabajar al cuarto de lambda, ¿no? Que es el punto de mayor energía que voy a tener en esa onda. Sí se involucra el cálculo del cuarto de lambda, pero hay otras afectaciones en ese modelo, como la masa, ¿no? Por ahí conocen la ley de masas, que nos genera las pérdidas por transmisión mecánica, y ahí hay un factor importante que es la impedancia acústica del aire, ¿no? Que también hay que tener en cuenta. Esa impedancia va a reaccionar a la frecuencia. ¿Sale? El sonido no nada más va a ser una onda de 20 Hz, no va a tener montones de componentes armónicas. ¿Sale? Entonces sí es en esa cuestión de contenido en frecuencia. ¿Sale? Entonces sí es trabajar sobre parámetros, digámoslo, críticos, o sea, siempre irnos a los máximos o mínimos, la frecuencia más baja, la frecuencia más alta. Se van a dar cuenta que muchas veces el cuarto no va a dar. O sea, el hacer las cámaras de aire, engrosarlos, los muros, no va a permitir una correcta operación de esa sala. Entonces ahí es donde entramos al dilema, o dejo que entren 2 personas, o hago un aislamiento más pequeño y entran 25, ¿no? Entonces sí tienen que tener como que esas consideraciones y siempre comunicarlas. O sea, ¿sabes qué, cliente? Pues no se puede, ¿no? O sea, va a pasar esto y esto. Tú decides, yo simplemente soy un asesor. O sea, la última palabra la tiene la operación, ¿no? Por ejemplo, ustedes se podrían impresionar así con estudios de gran formato que ya no son tan comunes, ¿no? O un home studio con el mejor equipo y la mejor acústica, pero es todavía más impresionante saber que gente que tiene Grammys, por ejemplo un Grammy en masterización, lo ha ganado con T-Rax. O sea, depende mucho de la experiencia, depende mucho también del operador. Y si el operador te está diciendo, ok, yo estoy acostumbrado ya a esta parte del cuarto, a cómo reacciona, yo nada más necesito que entre menos ruido, atacar nada más que entre menos ruido. Si no lo vas a sacar de balance. Es la parte de involucrar al cliente y también esa parte de difundir un poquito lo que es la acústica, para empezar como a depurar esas, pues no malas prácticas, sino más bien como detalles que se generan al querer sacar la chamba, ¿no? Porque muchas veces pues llegas y les ha tocado, ¿no? Llegan, tienen que conectar, ni siquiera pueden calibrar bien el sistema, etcétera, y ya están echando el evento padela, ¿no? Entonces siempre es importante tener como que esa comunicación eficiente. Ahora, longitud de onda, ahí está. Bueno, la fase, aquí pues es una relación que también ya conocemos, pero también es importante conocer la traducción. Yo sé que la fase va a estar en escala de grados, pero también la voy a poder dar en escala de longitudes de onda y en escala de tiempo a través del periodo, como a través de una reglita de 3. ¿No? Aquí estoy en 90 grados, que sé que es el valor pico de la señal. Ahí estoy en 180, 270 y 360. ¿Sale? Esto en el movimiento circular. Ya cuando empiezo a hacer esas equivalencias o esas traducciones, si quieren llamarlo así, yo sé que esta cosa, pues mi eje
del dominio, pues va a ser el dominio del tiempo, no va a ser el dominio del grado, ¿no? No va a estar en escala hexadecimal, pero aquí podemos sacar que justamente en 90 grados le corresponde un cuarto del periodo, corresponde el cuarto del lambda, y son 90 grados, ¿no? Y así sucesivamente, a través de reglitas de 3 puedo prever cómo se va a estar comportando o sumándose, o cuánto tiempo tengo que retrasar la señal que viene para que estén en fase, etcétera. ¿Sale? Bueno, esto es ya en relación a una frecuencia de 1K, pero son justamente esas traducciones, ¿no? Acá esta frecuencia de 1 kHz, pues justamente en 90 grados va a tener 250 milisegundos, ¿no? Ya transcurrida esa señal, vamos a tener una longitud de onda de 8.5 centímetros y así sucesivamente, ¿no? Todos esos calculitos se sacan por regla de 3, ¿no? Quiero sacar, por ejemplo, una fracción de tiempo, va a ser el tiempo de la fase igual a la fase en grados por el periodo sobre 360. Tal cual como si estuvieran convirtiendo radianes a grados, es el mismo rollo. Ahora, pues estas grafiquitas de la fase también ya las conocen. Sabemos que si las señales están en fase, van a conservar la misma frecuencia, pero la amplitud se va a ir al doble. Si estoy hablando de SPL, que es en este caso, va a haber un incremento de 6 dB. Si estoy hablando de señales de voltaje, ¿cuánto se va a incrementar? ¿Cuánto? Eso es en potencia. Potencia son 3 dB, ¿no? Porque la formulita es 10 logaritmo. ¿No? En voltaje, ya sea dBU, dBB o dBV, son 20 logaritmo, ¿no? Y tiene toda la lógica del mundo. Si tengo 20 y me da 6 dB, la mitad de 20, ¿cuánto es? 10, y la mitad de 6 son 3. Entonces, cuando saquen dBWs o dBMs, o estén trabajando en potencia, la reglita es de 3 en 3 dB, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa si una señal está desfasada o está invertida, ¿no? Aquí puedo decir que esta señal está adelantada, ¿no? Porque está empezando antes del 0, ¿sale? Entonces, aquí está adelantada, ¿cuánto? Pues 90 grados, ¿no? Que ya he visto en la traducción de que pues, no hay tiempos negativos, hay un desfase de 180, ¿no? Entonces, en esta parte pues, podemos ver que este punto más este punto me va a dar 0, esta cresta más este valle también me va a dar 0, este nodo con este nodo me va a volver a dar 0, este valle con esta cresta me va a dar 0, y el resultado que es una cancelación, ¿sale? Eso, traducido a la parte de recintos, es bien complicado, porque las reflexiones van a ser aleatorias. Entonces sí es importantísimo, por ejemplo, en el diseño de un control room, saber los ángulos de dispersión de las bocinas para poder definir el sweet spot, para ver qué tan direccional va a ser, en dónde va a estar el escucha, y sobre eso basarme para poder empezar a sacar toda esa parte de las reflexiones, ¿va? Ahora, bueno, la amplitud, pues ya sabemos que es la Y, ¿no? El cuánto se va a estar moviendo, pero sí debo de siempre relacionar el RMS o valor cuadrático medio. ¿Por qué? Porque justamente esta cosa va a estar generando una región de estabilidad, ¿no? Y la distancia que voy a tener del valor RMS al pico, ¿cómo se llama? La diferencia del RMS a la cresta, que dicen que es la región de máxima distorsión de la señal, el que es justamente el concepto de headroom, se llama factor de cresta, ¿sale? El factor cresta va a ser importante siempre que estén trabajando esa dinámica de la señal. Todo lo que ven en relación de estructura de ganancia, va en relación al factor de cresta, ¿sale? Entonces sí, es importante que esas clases que tuvieron de probabilidad y estadística, de circuitos en electrónica, lo empiecen a traducir al lenguaje aplicado, ¿va? Bueno, esto es así como una introducción de los principios que se van a empezar a platicar ahorita en esta parte del diseño de recintos, porque sí vamos a tener una cuestión ahí, bueno, aquí hay una bronca de fase,
ahorita lo volvemos a generar si quieren. Si se percibe por ahí un rollito. Pero bueno, la idea de recordarles todo esto es que tengan ustedes una mejor estrategia de diseño. ¿Sale? El poder tener ese refresh de esa información básica que han tenido en su formación de tronco común, en física, en circuitos, en electrónica, en varias cosas, poderlo trasladar ya a la parte arquitectónica, ¿no? Acá pues, me comentan que tienen bastante tiempo sin hacer proyectos de esta índole, entonces sí es importante que conozcan más o menos cómo se genera un proyecto de este tipo, ¿va? Primer punto, ¿sale? Aquí vamos a trabajar dos partes, que es la parte del aislamiento y la parte del acondicionamiento. En lo personal, yo lo comienzo a diseñar así, porque el aislamiento va a definir el volumen final del recinto, ¿sale? Es muy diferente trabajar un recinto como este, ¿sale? Que es poligonal y es irregular, a trabajar un cuadrado, ¿no? Entonces hay que empezar a cortar esquinas, empezar a mover ángulos, empezar a evitar que se generen esos cúmulos de energía en las esquinas de 90 grados, etcétera, ¿sale? Entonces el aislamiento va a empezar a reducir, ¿va? El aislamiento lo van a poder proyectar de dos maneras, si va a ser interno o va a ser al exterior. Lo más fácil siempre es que sea interno. Al exterior, por ejemplo, si quiero aislar el auditorio, pues me tendría que ir al cuartito de al lado, levantar los muros hasta la losa, etcétera, ¿sale? Entonces hay que ver qué es más viable, ¿va? Bueno, y luego viene la parte del acondicionamiento. Ese volumen que voy a tener al final es el dato importante que voy a generar en el cálculo del tiempo de reverberación. En este caso, ¿cómo calculamos nosotros en Sepia el tiempo de reverberación? Por Sabine. O sea, no nos hemos encontrado otro criterio más certero en cuestión de cálculo, ¿no? Alguna vez intentamos aplicar otros, no recuerdo bien los nombres, pero pueden checar ahí el manual de acústica arquitectónica de Manuel Recuero o el manual de Anton Everest, ¿no? El Master's Handbook, ahí vienen, al menos dos, ¿sale? Pero Sabine siempre es así como el más socorrido, justamente porque tiene esa variante de la humedad relativa. O sea, sí pueden relacionar esa parte de humedad relativa dentro de ese cálculo, entonces también pueden hacerlo un poquito más preciso, ¿va? Ahora, ¿qué características o consideraciones de diseño se van a tener? En primera, aplicación. ¿Sale? La primera pregunta que tienen que hacer ustedes al diseñar un cuarto es ¿para qué lo quieres? ¿Va a ser un auditorio, va a ser un teatro, va a ser una iglesia, va a ser un control room? Ahí vamos a tener otras consideraciones. Que va a ser un live, una cabina de grabación. ¿Para qué? Para voz, para doblaje, para folies, pura locución. Hay veces que, por ejemplo, van a hacer estudios para música. Y ahí ya entra un poquito la cuestión de gustos. De, oye, déjamelo un poquito reverberado. Porque a mí me gusta trabajar así. Bueno, está bien. Si se lo están solicitando, calculan su tiempo óptimo y, ok, ¿qué frecuencia es la que quieres como más reverberada? No, pues tal. Y empezamos a quitar material. ¿Sale? O empezamos a sustituir. Eso es importante. Pero en la cuestión de la música sí tienen que tener en cuenta que es una cuestión abstracta, porque es arte. Entonces ahí depende mucho del diseño sonoro, depende mucho de las técnicas de mezcla, depende mucho del productor, depende de la visión de otras personas que tenemos que respetar. O sea, sí imponer un tiempo óptimo de reverberación es fabuloso, porque todo se va a escuchar así perfectito. Pero si el productor lo necesita reverberado, pues dénselo reverberado, ¿no? El live es un poquito más flexible, ¿sale? El control no. El control tiene que sonar a lo que tiene que sonar un control, ¿no? Eso es bien importante. Por ejemplo, cuando una cabina de control está regularmente bien tratada,
Ustedes pueden poner cualquier monitor y van a empezar a percibir esas diferencias entre modelos, esas diferencias entre marcas. ¿Cuál es mejor? La que ustedes quieran. Es terreno de gustos, ¿no? Pueden trabajar con la serie de Yamaha, con la HS, pueden trabajar con Genelec, pueden trabajar con KRK, con Neumann, pueden trabajar con JBL, con Presonus. Mientras les acomode, no hay lío. ¿Sale? Ese es el punto. Siempre y cuando el cuarto esté bien tratado. ¿Por qué? Porque ustedes van a escuchar a través de sus monitores y van a decir, ah, sí, mira, ahí estoy escuchando el bajo, estoy escuchando unas campanitas, estoy escuchando la sección de metales, la definición, el paneo, la imagen estéreo está chido, la van a pasar a otro reproductor y va a estar el mismo contenido. ¿Pero de qué va a depender? De la reproducción o la calidad que vaya a tener ese altavoz. ¿Sale? O sea, mientras esté bien controlado, producido en la cabina de control, en el mix, no hay pierde, ¿no? Que es la parte de la masterización. Ya cuando se masteriza, ¿qué es el máster? Homologar. Hacer que más o menos se escuche de la misma manera un programa en todos los reproductores. En un teléfono, en un estéreo, en el coche, en tal modelo de audífonos, en donde sea, más o menos van a conservar lo mismo. Eso es lo que hace el máster. No es para que se escuche más fuerte. No es una homologación de esos rangos dinámicos, ¿va? Bueno, segundo punto importante, recordar que todo absorbe sonido, incluso nosotros. Entonces, siguiente pregunta de diseño es el aforo de ese recinto, ¿sale? Ese aforo va a estar en función a que el recinto trabaje de manera óptima, ¿sale? Usualmente va a estar el detallito de que en una cabina de control van a estar los operadores, o el ingeniero de mezcla, o el ingeniero de grabación, y siempre van a tener gente atrás, ¿no? Nosotros sugerimos que siempre la gente atrás les pongan un par de bocinitas para que ellos lo escuchen. Si quieren escuchar lo que está saliendo en la consola, te invito a sentarte al sweet spot, ¿sale? Pero ese sweet spot siempre va a estar calculado para condiciones normales de operación. Por ejemplo, aquí el auditorio, pues no creo que lo hayan calculado para 25 personas. Lo calcularon para el aforo máximo, ¿sale? Que son las condiciones normales de operación que tendría el recinto. No, ahorita, por ejemplo, sí se percibe algo de reverb, pero es porque pues, no está lleno, ¿no? O sea, no quiere decir que el recinto esté mal. Mal si hay algún paralelismo, ¿no? Mal si hay alguna onda estacionaria, algún eco flotante, una cosa así. Eso ya es un problema acústico, pero mientras se escuche como un reverb natural, que no esté cambiando las P's por las C's o que genere ahí alguna distorsión en la señal que se esté emitiendo, ya la armaron, ¿sale? Bien, entonces, bueno, ¿qué beneficios ofrece? Lo que les mencionaba al principio, una correcta inteligibilidad del recinto. ¿Qué va a hacer esta correcta inteligibilidad? Ahorrarles un montón de chamba en post, ¿sale? Que tal cual se grabó, el ingeniero de mezcla ya nada más va a hacer ahí sus magias, ni siquiera va a hacer ecualización subtractiva o aditiva, simplemente nada más va a sacar como brillito, le va a dar forma y la producción va a salir más rápida, ¿sale? Por eso es idealmente para ese tipo de producciones, o sea, audiolibros, etcétera, es contar con un recinto acústico correctamente tratado para poder eficientar el proceso, ¿va? Ahora, esta grafiquita, pues ya la han de conocer, que es la de onda incidente, onda reflejada, energía absorbida, energía transmitida, ¿sale? Aquí es donde vamos a hacer la división entre aislamiento y acondicionamiento. La flecha azulita y la roja es acondicionamiento. El conjunto del sistema de la onda azul, la amarilla y la verde es aislamiento. El aislamiento lo que va a hacer es brindarme un correcto ruido de fondo acorde a la aplicación. ¿A través de qué? De vibraciones. Transmisión por pérdidas mecánicas, el TL. Y lo que va a hacer es que la fuente que está interna al recinto
o lo que llegue a intentar escapar no salga de una manera notoria y el ruido que esté afuera no ingrese, ¿sale? Entonces también otra estrategia para poder eficientar el aislamiento es la ubicación de esas salas, ¿sale? Si ustedes van a hacer un home studio, pues que tendrían que buscar el cuarto más alejado de la entrada principal de una avenida, ¿sale? Planta baja, pues dirás, ok, suena más chido, pero hay que considerar las vibraciones del piso, flotar el piso, etcétera. Estamos en planta alta, ok, estamos en un sándwich, no la losa, bueno, ambas losas, ¿no? Entonces sí es importante que tengan esa visión. Ahora, pues bueno, estas son fotos de un proyecto que hicimos ya hace un ratito. Es para Genelec. O sea, nosotros diseñamos las dos salas demo de Genelec que tenían en el centro histórico, cuando era para la serie G, que era la parte donde queríamos formar el nicho de los sistemas de casa, que es la serie G de Genelec. Hicimos esa salita 5.1 y posteriormente en 2019, si mal no recuerdo, hicimos la migración para un sistema 5.1, pero para mezcla. O sea, esta cabina se cambió totalmente, ¿no? Igual ahorita creo que por ahí les pasé un PDF y si quieren ver proyectos ahí les explico más o menos qué se hizo. Bueno, ahora, referencias para aislamiento acústico, sus curvas NC, ¿sale? Recuerden que son un criterio, no están estandarizadas, ¿sale? No es una ISO, no es una SMT, es un criterio. ¿Quién lo generó? Pues Leo Beranek, ¿no? Entonces, si leen ahí su historia, pues se puso ahí a viajar y a preguntar así, oye, ¿y aquí por qué se escucha chido? ¿Qué para ópera más o menos cuánto ruido necesitas? Y se generaron todos esos listados, ¿no? A través del cálculo de TL, sí se puede llegar a estimar un nivel de reducción de ruido a través de formulitas, ¿sale? Está en las normas, ¿sale? Entonces, sí acérquense a esa parte del estándar americano, ¿sale? Ahorita no recuerdo el número del catálogo, pero ahí viene el cálculo de cómo determinar el STC, ¿no? Que es el Sound Transmission Class, que es el que ven justamente en los manuales de USG. Eso pasó por un cálculo en ASTM, perdón. Entonces, chéquenlo, o sea, sí lo pueden hacer. Si está mal que les diga que está en una norma y no les diga cómo calcularlo, pero pues esa norma tiene derechos de autor y hay que pagarla, ¿sale? Entonces, chéquenlo. Ahora, tiempo de reverberación, lo mismo. Van a encontrar infinidades de tablas como esta, que van a relacionar volumen contra tiempo. En este caso, el criterio de Beranek establece que el tiempo de reverberación que van a encontrar en esas curvas va a estar referido a 1 kHz y hay unas ponderaciones que les van a permitir calcular en 125, 250. ¿No? Métanse a internet, a la página de Dolby, y ahí pueden bajar una calculadora certificada por Dolby, donde pueden hacer el cimbrado de sus bocinas. No es un secreto, es un documento público, ¿no? Entonces ahí ponen las dimensiones del cuarto, vienen una serie de modelos tienen que poner dimensiones del cuarto, ¿no? X y Y, la Z también, profundidad, todo el rollo. Tienen que determinar la distancia del muro frontal al sweet spot y de ahí van a poner qué formato de Dolby Atmos van a trabajar. El más común en una sala de control es el 7.1.4, ¿no? Y van a tener una pestañita, bueno, les va a decir que si quieren hacer de qué quieren hacer la proyección, si la quieren hacer ortogonal o la quieren hacer equidistante. Entonces equidistante es como yo centrado y todos los monitores a mi alrededor, y ortogonales que estén como empotrados en la pared, o sea, las distancias correctas, ¿no? Esa hojita luego va a tener una pestaña, una celdita, que va a tener un freguero de modelos de un montón de marcas que están recomendados para Dolby Atmos.
Entonces le pueden poner ahí, ¿sabes qué? Pues voy a ocupar los canales de pantalla, voy a meter unos 8331 de Genelec, en los surround voy a meter unos 8330 y en la parte de plafón voy a meter otros 8330. Seleccionan sus modelos y ahí les va a decir, ¿sabes qué? El monitor izquierdo va referente a la esquina izquierda del muro frontal, va separado tantos metros y sobre la profundidad X. Y hacen todo su plot. O sea, no necesitan meterse en cálculos de dispersión. Ahí porque es recomendación del fabricante. ¿Sale? Si les llegan a pedir un diseño específico, ahí sí, consultar manuales, consultar el SPL, los ángulos de dispersión, directividad, etcétera, para que puedan hacer su cálculo de manera correcta. Pero busquen esa hojita de Excel, esa está, bueno, ahorita que ya van a egresar y se quieren dedicar a esto, pues eso es ahorita lo que está en boga, ¿no? Esa es la vanguardia y es público, ¿sale? Bueno, aquí pues hay otra función de transferencia, ¿va? Ahí hay una relación entre absorción, ¿no? Que es la absorción de las áreas que van a recubrir mi recinto, la impedancia del aire, que esa va a ser la entrada, y la salida va a ser el volumen, el cómo se va a estar propagando ese sonido en función del tiempo. ¿Va? Bueno, esas consideraciones de diseño les van a ayudar a poder aterrizar un correcto cálculo, ¿sale? O un cálculo más aproximado a las necesidades que vaya a tener su cliente. ¿Se vale usar paneles acústicos prefabricados? Sí, se vale. ¿Va? ¿Qué tienen que conocer? Coeficientes de absorción, ¿sale? La ficha, ¿no? Por ejemplo, ustedes compran fibra de vidrio de Owens Corning, hay una parte que dice que es R8, que es el factor térmico de la fibra, y luego vienen los coeficientes de absorción por banda de octava, ¿no? Compran fibra de Jones Mansfield y también viene igual. Compran Roxul y también va a venir igual. Compran lana mineral de Roger, viene especificada, ¿no? Entonces sí es importante el conocerlo, y si no, también es importante el poder determinarlos, ¿no? Hay procesos ahí en cámaras reverberantes para poder determinar los coeficientes de absorción y sobre todo apegarnos a un correcto método de medición. El método más común que ocupan, ¿cuál es? ¿Sí saben? Es ISO 3382. ¿Sale? O sea, la ISO 3382 establece el correcto método de medición para el tiempo de reverberación, ¿no? Desconozco si Smart lo tiene, pero ARTA y Dirac sí lo manejan. O sea, lo refieren todo a ISO 3382. ¿No? Entonces, chéquenlo. Ahorita, por ejemplo, para hacer valoraciones de recintos, tienen herramientas que pues, nosotros no conocimos hace 10 años, ¿no? O sea, ahora está avanzando esto de manera brutal. Nosotros hacíamos una adecuación con el sonómetro, los sonómetros, bueno, los modelos que se tenían aquí, no sé si sigan siendo los mismos, pero tienen una salida que dice AC. Adaptaban un plug y lo conectaban directo a la entrada de micrófono de su computadora. Entonces a través de eso podían grabar ahí unos pequeños WAVs para generar respuestas impulsivas y luego meterlo a un analizador, ¿no? Después, lo que hicimos fue comprarnos una tarjeta de audio, una pequeña interfase, un calibrador, micrófonos, pueden conseguir desde clase 1 bastante económicos, pero pues era una inversión, tan solo el conseguir el calibrador era una lana, ¿no? Después empezaron los plugins de calibración, ¿no? El famoso ARC. Estaba bueno, pero tenía ahí sus detallitos. Después lo depuró, bueno, depuró y generó su propio algoritmo SonarWorks. SonarWorks está bastante decente, a mi parecer. Y actualmente pues tienen los sistemas de Genelec y Neumann. Genelec en la serie SAM
te genera un reporte en tiempo real, o sea, está abismal. No sé si ayer en el de audio inmersivo les hablaron de eso, ¿no? Sí, nada más del protocolo de conectividad y lo que hace, pero ¿sí lo basaron en Genelec o lo basaron en otro rollo? Bueno, chequen lo que hace la serie SAM de Genelec. El DSP está abismal. De hecho, nos está bajando la chamba, ¿no? Porque al momento de generar ustedes su calibración, le pueden decir ahí que quieren que se genere un reporte y todo está amarrado al número de serie de su interfase y de su microfonito. Entonces, eso se va a los servidores que tienen en Finlandia y les genera un reporte detalladísimo, más o menos son como 45 hojas, del estatus de lo que hizo con los altavoces y de cómo se comporta su recinto. El tiempo de reverberación, si hay cancelaciones, reflexiones tempranas, primera y segunda reflexión, etcétera. Entonces, actualmente a nosotros ya no nos está cayendo chamba de, oye, ven y analiza mi recinto. Si tienen GNL que es Inge, así está mi recinto, ¿qué me propones? Entonces sí, métanse un poquito también a esa parte de interpretación de gráficas, ¿no? La acumulación de espectro, las dispersiones, ¿va? Toda esa parte de cómo interpretar una gráfica de cascada, cómo interpretar un sonograma, ¿no? Chéquenlo, les va a ayudar bastante. Bueno, ya por último, ¿qué es esto? Altavoces, medios, estamos acá. Sale la parte de conectividad, ¿no? O sea, sí es importante el desarrollar la infraestructura necesaria. Nosotros nos hemos encontrado casos en escuelas, donde contratan al acústico, pero pues, el señor no proyectó hacer los pasos para el Snake, ¿no? Entonces sí es importante que sepan por dónde va a pasar, sobre todo instalación eléctrica y la parte de la conectividad. Definir los tipos de equipos, sí les recomiendo que lo hagan de manera muy general, o sea, muy abierta para si llega a haber una migración, un cambio de equipo, no les tengan que hablar para cortar una línea, resoldarla y cambiarle el conector, porque ahora ya la interfaz no entra no sale por XLR, ¿no? Ahora es por TRS. Recomendable también siempre que trabajen con bahías de parcheo, sí es más costoso, pero es más versátil, no se van a ahorrar mucha chamba. Ya hay bahías de parcheo, por ejemplo, supongo que las conocen, de DBX, de Behringer, incluso de Neutric, que ya son TRS, ¿no? Entonces, sí está mucho más fácil de instalar y las configuraciones ya no tienes que estar soldando atrás, ¿no? Pero todavía hay muchos estudios que les gusta trabajar con Bantam, entonces, pues ahí no hay de otra más que soldar o poncharla, ¿no? Pero sí hagan un correcto diseño de conectividad, sobre todo considerando esta parte de la impedancia y del correcto flujo de señal. El flujo de señal, también ahí es un poco delicado hablar de una estandarización, porque también depende mucho del usuario final. O sea, yo les recomiendo que siempre se acerquen al usuario final y es, oye, hazme un diagramita de tu flujo de señal. ¿Cómo quieres que se esté moviendo esto para yo poder empezar a trazar mis canalizaciones y hacerte las recomendaciones pertinentes, ¿no? Entonces, pues aquí pues, los pocos conectores que siempre se ocupan en el audio, falta el DB25, hay algunas cosas. Ahorita, por ejemplo, con la parte de redes, la parte de Dante, de AES3, etcétera. O sea, sí se tienen que clavar también en la parte ahí de topologías, ¿no? de la distribución, programar switches, routers, etcétera, porque ya el audio digital se está solicitando bastante, ¿no?
la cámara de aire, armar otro bastidor independiente que no tenga contacto con el primero para nada. Ajá. Y igual el cambio de medio y las tapas, ¿no? O la tapa, lo que hayan calculado ustedes. Para esa parte también depende mucho el piso. Armar otro bastidor independiente que no tenga contacto con el primero. Sí, es una cuestión ahí constructiva. Y igual lo complicado de medio y las tapas de los complejos que hayan calculado ustedes, o de las salas de exhibición. Para esa parte también depende mucho el piso. Es otro bastidor independiente que no tenga contacto con el primero. Sí, entonces no lo piensan ahí como en el diseño y funcional. Igual lo complicado de medio y volumen de los complejos que hayan calculado.